Mi madre me gritaba que yo era una vergüenza para su familia. Incluso me expulsó de la casa heredada de mi padre. Pero cuando su nueva pareja la estafó, llegó a mi puerta rogando por ayuda. Le respondí que tenía razón, nadie entiende mejor a una vergüenza que otra. Cuando pienso en mi infancia y en cómo fueron esos años después de que mi papá murió, siempre me queda una sensación de vacío mezclada con rabia. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Fue de repente, un infarto, y aunque en ese momento yo todavía no entendía del todo el golpe que significaba, con el paso del tiempo me di cuenta de que ese fue el punto exacto en el que mi vida dio un giro de mierda. Él había dejado la casa pagada, era el único bien realmente valioso que teníamos. No era una mansión ni mucho menos, era una casa vieja en las afueras de un barrio común, pero era nuestra, era el lugar donde yo me sentía seguro. Y desde que él faltó, mi madre convirtió ese lugar en un infierno. Mi mamá siempre había tenido un carácter fuerte, pero después de la muerte de mi padre, se volvió cruel. Era como si hubiera estado esperando el momento de tener todo el control sin que nadie pudiera frenarla. Yo tenía problemas de ansiedad y de depresión, algo que en ese entonces ni siquiera sabía cómo nombrar, pero ella lo interpretaba como flojera. Si me costaba levantarme para ir a clases, me gritaba que era un vago. Si me encerraba en mi cuarto, decía que me estaba pudriendo en mi propia miseria. Y lo peor era que lo repetía como un mantra: eres una vergüenza para la familia. Esa frase se volvió parte de la decoración de la casa, siempre flotando en el aire, siempre clavándose en mi cabeza. Cuando terminé la secundaria, intenté seguir la universidad. No pude con la presión. Me reventaba la cabeza el hecho de no tener a nadie que me apoyara, las crisis de ansiedad me dejaban paralizado y los ataques de pánico me hacían sentir que me iba a morir. Dejé los estudios porque no podía más, y eso fue la gota que derramó el vaso para mi madre. No me habló como una madre que se preocupa, no preguntó qué me pasaba, no buscó ayuda. Simplemente me gritó que había desperdiciado todo, que era un inútil y que había arruinado su vida. Una tarde, cuando tenía 19 años, regresé del trabajo con la idea de descansar. Apenas entré, ella me estaba esperando en la sala. Me lanzó las llaves de la casa a la cara y me dijo que no las necesitaba más. Según ella, esa casa no era mía, era de ella, porque mi padre se la había dejado a su esposa, no a su maldito hijo inútil. Recuerdo claramente que me dijo que me largara de su vista, que no quería seguir viviendo con un parásito que ni siquiera podía estudiar. Yo no llevaba nada más que una mochila con algo de ropa y mi teléfono, y aún así me echó sin remordimiento. Me repetía a gritos, mientras yo caminaba hacia la puerta, que era una vergüenza, que la gente iba a hablar de lo mucho que había fracasado como madre por tener un hijo como yo. Me mudé con un amigo que apenas me conocía lo suficiente como para ofrecerme un colchón en el suelo de su apartamento. Fue duro, muy duro. Trabajaba horas extra en un restaurante lavando platos, pasaba frío porque no tenía ni para una cobija decente y muchas veces me dormí con hambre. Pero sobreviví. Y lo más jodido de todo es que, con el paso de los años, me di cuenta de que esas palabras de mi madre no me destruyeron, más bien me empujaron a sobrevivir sin esperar nada de ella ni de nadie. Durante la siguiente década tuve contacto mínimo con mi madre. Cada vez que lo intentaba, ella encontraba la forma de recordarme que era un fracaso, una vergüenza y una decepción. Así que dejé de buscarla. Me enfoqué en trabajar, en ahorrar, en tener mi propio espacio y mi propia vida, lejos de todo ese veneno. Pasaron los años y logré tener un apartamento pequeño pero mío, un carro viejo que me llevaba al trabajo y me regresaba sin fallar, y una rutina estable que no dependía de nadie. Nunca fue una vida de lujos, pero era mi vida, y era infinitamente más digna de lo que había sido bajo el techo de mi madre. Hasta que un día, más de 10 años después de aquella noche en que me echó, escuché golpes en mi puerta. Cuando abrí, no lo podía creer. Era ella. Estaba parada frente a mí, llorando, con el maquillaje corrido y las manos temblando. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cometido errores y que su pareja la había estafado. Según sus palabras, él le había vaciado las cuentas y la había dejado literalmente en la calle. Me pidió que la dejara entrar, que la ayudara porque somos familia.
En ese instante, sentí algo que no había sentido en años: poder. La vi tan débil, tan desesperada, tan al borde de derrumbarse, y me di cuenta de que el papel se había invertido. Durante tanto tiempo ella me repitió que era una vergüenza, que yo era el que arruinaba todo, pero en ese momento entendí que ella estaba exactamente en la posición en la que me había puesto a mí. La miré directo a los ojos y le respondí con calma: tienes razón, nadie entiende mejor a una vergüenza que otra. Y le cerré la puerta en la cara. Esa fue la primera vez en mi vida adulta que no me tembló la voz al enfrentarla. Y aunque sabía que eso no era el final, que seguramente iba a intentar regresar, en ese momento sentí que algo dentro de mí por fin se había equilibrado. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde aquella tarde en la que le cerré la puerta en la cara y, al principio, el silencio fue como una manta gruesa que por fin me tapaba del frío de muchos años. Dormí mejor, desperté sin ese nudo en el estómago que siempre me había acompañado cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, y hasta el café de la mañana me supo distinto, menos amargo, más mío. Esa calma duró lo que suele durar la calma cuando la otra persona vive del drama, muy poco. Una noche, volviendo del trabajo, encontré mi teléfono reventado a notificaciones. Eran mensajes suyos, párrafos larguísimos, voces grabadas, intentos de videollamada. Decía que lo sentía, que yo la malinterpretaba, que si no la ayudaba iba a terminar en la calle, que un buen hijo no abandona a su madre, que mi padre se revolcaría en su tumba por lo que yo estaba haciendo. Entre una cosa y otra, soltaba el veneno de siempre y me llamaba rencoroso, inmaduro, egoísta. Me fui a la cama con el teléfono boca abajo y la cabeza latiéndome como si tuviera un tambor dentro del cráneo. No respondí esa noche. Al día siguiente, la marea subió más, mensajes de números desconocidos, supuestos amigos suyos de la iglesia que me pedían que recordara los mandamientos. Una tía lejana que no me escribe desde la adolescencia y que ahora aparecía para soltarme un sermón sobre la familia, un primo que juraba que todo se arreglaba si yo era el primero en pedir perdón. Se notaba a kilómetros que ella había armado su pequeño ejército para rodearme y que el plan era romperme por cansancio. Me prometí no morder el anzuelo, pero confieso que por dentro sentí ese viejo reflejo de disculparme por existir, esa costumbre idiota de agachar la cabeza que aprendí a base de gritos y puertas azotadas. Me preparé un plato simple de pasta con salsa barata, puse música vieja en la cocina y me forcé a comer mientras el teléfono vibraba sin parar en la mesa, como un insecto atrapado queriendo escapar. No fue heroico, fue práctico, respiré hondo, leí todo de corrido y tomé una decisión. Escribí un solo mensaje, uno claro, uno que me debía desde hacía mucho tiempo. Le dije que no iba a ayudarla, que cada quien se hacía cargo de lo que sembraba, que no volviera a llamarme ni a escribirme y que no se atreviera a buscarme en el trabajo. Le pedí, en palabras sencillas, que respetara mi vida. No esperé respuesta. Abrí la configuración del teléfono, bloqueé su número, bloqueé el de la tía, el del primo, silencié cualquier cosa que oliera a ese pequeño comité del chantaje. Me quedé mirando la pantalla en negro y sentí una mezcla rara de alivio y miedo, como cuando uno cierra la puerta con doble vuelta de llave pero aún escucha pasos en el pasillo. El tema del trabajo no tardó en estallar. Apenas cruzó una semana larga, mi jefe me pidió que pasara por su oficina. Esa oficina con luz blanca que te deja la piel color de papel y con una planta moribunda en la esquina que nadie riega fue el escenario perfecto para el vergonzoso teatro que mi madre había montado. Mi jefe hablaba con ese tono medido de quien no quiere meterse en la vida privada de nadie, pero igual tiene que tocar el tema. Me dijo que habían recibido llamadas en recepción preguntando por mí, que una mujer insistía en que era mi madre. Que necesitaba hablar con recursos humanos para reportar que yo la estaba abandonando en una situación de abuso y que la compañía debía revisar mi conducta. Escuchar esas palabras me dio una punzada de rabia que me subió desde el estómago hasta la garganta. Aún así, me forcé a hablar despacio, expliqué que era un tema personal, que esa mujer era efectivamente mi madre. Que estábamos distanciados desde que yo era un adolescente y que por favor cualquier llamada de ese tipo fuera derivada a mí por escrito y no por teléfono. Le agradecí a mi jefe por avisarme y me ofrecía enviar un correo a recursos humanos para dejar constancia.
Mi jefe asintió y me dijo que entendía, que la compañía no iba a meterse en mi vida familiar, pero que necesitaba que estuviera tranquilo y que si esa situación me hacía falta tomarme un día, lo hablara con recursos humanos. Me escuché a mí mismo decir que estaba bien, que podía manejarlo, y me odié un poco por ese reflejo de minimizar lo que estaba pasando. Esa misma tarde, me senté en una sala de descanso con un café que se había enfriado y escribí un correo formal, con palabras cuidadas, explicando que un familiar estaba intentando contactarme a través de la empresa. Que no era una emergencia de trabajo, que se trataba de un asunto de límites personales y que agradecía que cualquier intento de esa persona de interferir con mi empleo fuera cortado de raíz. Recursos Humanos respondió de forma correcta y profesional, diciendo que entendían. Que darían instrucciones a recepción y que si era necesario podían poner una nota en mi perfil para que cualquier comunicación no relacionada con mi labor no me llegara por vía interna. No sé por qué, pero leer ese mensaje me dio un poco de paz, como si por fin alguien adulto en la sala estuviera diciendo en voz alta que no todo vale. Que no cualquiera puede entrar a gritos a tu vida a través de la puerta del trabajo. La cosa, por supuesto, no se quedó ahí. A la mañana siguiente, camino al autobús, la vi parada frente a mi edificio, apoyada en los buzones, con una bolsa de supermercado colgándole del brazo y los ojos hinchados de llorar. Me dijo que solo quería hablar, que no le costaba nada subirme a casa y ofrecerle un té, que si no la ayudaba a ella no sabía qué iba a hacer de su vida. Hubo un momento en el que estuve a un paso de caer en la trampa de siempre, porque así de tramposa es la culpa. Por un instante vi a mi madre de antes, la que me arreglaba la mochila para la escuela y me hacía un sándwich de mantequilla de maní con mermelada cuando yo llegaba con las rodillas peladas. Ese recuerdo se me vino encima como un golpe suave y peligroso. Pero respiré, recordé la puerta cerrándose detrás de mí cuando me echó siendo casi un crío, recordé el frío del colchón en el suelo del apartamento de mi amigo. Recordé las noches interminables lavando platos con las manos enrojecidas y el olor a grasa que se te pega a la piel. Le dije que no podíamos hablar así, que no era sano, que cuando ella estuviera sobria de drama y dejara de armar escándalos quizá podríamos ver si había algo que rescatar, pero que ese día no. Ella me devolvió esa mirada que conozco, la que pasa de la súplica a la furia en un parpadeo, me llamó desagradecido. Me escupió palabras que prefiero no repetir y se fue caminando con pasos cortos y apurados como si la calle se le hubiera vuelto cuesta arriba. Esa tarde llamé a la administradora del edificio, le expliqué la situación con calma y le pedí que anotara en el archivo que esa persona no era bienvenida, que no vivía conmigo. Que si la veían merodeando en la puerta o tocando a los vecinos diciendo que me buscaba, llamaran a seguridad. La administradora, una mujer de voz áspera que siempre lleva un lápiz metido en el moño, me dijo que lo apuntaba. Que no era el primer inquilino con problemas familiares y que si la cosa escalaba podía yo hacer una llamada al número de la policía que no es de emergencia para que quedara un registro. Esa idea me resultó incómoda, porque uno nunca piensa en meter policía en asuntos de familia, pero también me dejó claro que tenía opciones, que no estaba atrapado en el guión de mi infancia. Tomé fotos de los mensajes, guardé capturas de pantalla, bajé las notas de voz por si algún día necesitaba demostrar el patrón de acoso. Me sentí raro, como si estuviera construyendo un expediente contra alguien que se supone me quiere, pero también me sentí práctico y un poco orgulloso de estarme cuidando. El siguiente movimiento suyo fue más bajo. Un compañero del trabajo me escribió por el chat interno diciéndome que una señora había llamado preguntando por mí, que decía que era urgente y que necesitaba que yo saliera del piso para hablar con ella. El compañero, que es un buen tipo, no le dio mi extensión y en cambio me avisó. Yo ya tenía las manos heladas de pura rabia. Bajé a recepción, expliqué la situación a la persona que estaba en el mostrador y pedí que, si volvía a llamar, tomaran el nombre, la hora y cortaran la llamada. La recepcionista, que habrá visto de todo, levantó las cejas con cara de esto otra vez y me dijo que tranquila, que lo tenía. No la vi ese día, solo la sentí rondando como un rumor. A la noche me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y, por primera vez en mucho tiempo, hablé conmigo mismo sin mentiras. Me dije que no estaba siendo cruel, que no estaba dejando a nadie en la calle, que yo ya había estado en la calle y que había sido ella quien me empujó.
Me dije que una cosa era el amor y otra permitir el abuso. Me repetí, casi como un mantra al revés, que no era yo la vergüenza, que la vergüenza era seguir participando de esa obra en la que me tocaba el papel del culpable eterno. Configuré el teléfono para silenciar llamadas de números desconocidos, dejé solamente a un puñado de contactos en favoritos y me preparé mentalmente para lo que viniera, que seguramente sería más ruido, más pataleo. Más intentos de hacerme quedar como el malo de la película. Antes de apagar la luz, me acordé de algo que me dijo una terapeuta hace años, en una de esas pocas sesiones a las que pude ir cuando por fin tuve seguro médico. Dijo, con una calma que me dio hasta coraje, que en las familias también hay contratos, aunque nunca se firmen en papel, y que a veces uno tiene que romperlos para sobrevivir. Esa frase me cayó entonces como una teoría lejana, pero ahora me sonó concreta. Apagué el teléfono, apoyé la frente en la almohada y me prometí a mí mismo que iba a sostener el límite, que no iba a regalarle mi paz para que ella completara su escena. Que si volvía a tocar mi trabajo o mi edificio yo iba a mover fichas sin temblar, porque una cosa es ser hijo y otra ser rehén. Me dormí con esa idea clavada y, por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó sin pelearme. Actualización 2. Pasaron un par de meses desde aquella vez que la vi esperándome en la puerta de mi edificio, y aunque logré poner un muro con bloqueos, advertencias en la recepción y hasta conversaciones con recursos humanos para que no entrara a mi vida laboral, el eco de todo ese ruido no desapareció tan fácil. Justo cuando empezaba a sentir que la cosa se estaba enfriando, recibí la llamada de un primo con el que nunca he tenido una relación particularmente cercana. Su tono era el de alguien que ya venía con un guión aprendido, como si hubiera estado practicando las palabras antes de marcar. Me dijo que estaba preocupado, que mi madre estaba viviendo en un albergue, que se veía mal, que estaba pasando hambre y frío, y que él no entendía cómo yo podía seguir con mi vida mientras mi propia madre caía tan bajo. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de cansancio y rabia. Cansancio porque sabía exactamente a dónde iba la conversación y rabia porque otra vez alguien me intentaba poner el cartel de monstruo en la frente. Mi primo decía que todos en la familia hablaban de mí, que no podían creer que yo fuera tan insensible, que ellos mismos habían tratado de ayudarla, pero que ella les decía que lo único que quería era reconciliarse conmigo. Yo le contesté sin levantar la voz, con esa calma seca que solo aparece cuando uno se cansa de justificar su propia existencia. Le dije que no me parecía justo que me pintaran como el hijo desalmado cuando, en realidad, yo había sido el que durmió en un colchón en el suelo porque mi madre me echó de la casa que pertenecía a mi padre. Le dije que si yo sobreviví con 19 años, sin dinero, sin estudios, trabajando hasta sangrarme las manos, entonces ella podía sobrevivir perfectamente con la edad y la experiencia que tiene. Mi primo trató de suavizar la situación diciendo que ella estaba mal de la cabeza, que no sabía lo que hacía, que el dolor de perder a mi padre la había dejado rota. Y ahí fue cuando me hirvió la sangre, porque siempre es la misma excusa, el mismo libreto repetido hasta el cansancio, justificar la crueldad con un pasado difícil. Le dije que yo también había perdido a mi padre, que yo también lloré noches enteras en silencio, que yo también crecí roto, pero la diferencia era que yo no usé mi dolor para destruir a nadie más. Le aclaré que mi madre sabía exactamente lo que hacía cada vez que me llamaba vergüenza, cada vez que me escupía en la cara que había arruinado su vida, cada vez que me dejó a la deriva. Esas no son acciones inconscientes ni palabras lanzadas en un mal momento, son elecciones que ella repitió durante años. La conversación se volvió incómoda. Él me insistía en que era el momento de ser más grande que ella, que tenía que demostrar nobleza, que algún día me iba a arrepentir de no haber extendido la mano. Yo lo escuchaba, pero en mi cabeza solo podía recordar el frío de aquella primera noche en el apartamento de mi amigo, el hambre que me retorcía el estómago cuando no me alcanzaba ni para un plato de comida. La sensación de no tener a nadie a quien llamar porque la única persona que debía estar de mi lado me había cerrado la puerta. Entonces le respondí que si ser más grande significaba volver a entregarme como carne de cañón a los mismos insultos y humillaciones, yo prefería seguir siendo pequeño. Y que si algún día me arrepentía, al menos el arrepentimiento sería mío, no un sacrificio obligado para limpiar la conciencia de los demás. Colgué con un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado masticando hierro.
Me quedé mirando el teléfono largo rato, viendo los mensajes de familia que no me escribía en años y que ahora aparecía solo para señalarme con el dedo. Me quedó clarísimo que no era yo el que estaba siendo cruel, lo que pasaba es que por primera vez en mucho tiempo estaba rompiendo el papel que me habían asignado. Ya no era el hijo al que se le podía culpar de todo, ya no era el saco de boxeo emocional en el que cada uno descargaba su frustración. Por eso dolía tanto, porque había dejado de ser funcional en ese teatro. Con los días me llegaron rumores de más gente, conocidos lejanos que repetían la historia de que yo era el hijo que abandonaba a su madre. Algunos se atrevían a escribirme mensajes directos en redes sociales, medios sermones disfrazados de consejo. Los ignoraba, pero no puedo negar que por dentro dolía. Es duro que la gente solo conozca la versión maquillada de tu vida, esa en la que te retratan como un villano, cuando ellos nunca estuvieron ahí para ver lo que en verdad pasó. Aprendí a callar, a no explicar demasiado, porque entendí que quien quiere creer una mentira siempre encontrará forma de hacerlo. Lo único que hice fue reforzar mis propios límites. Cambié de número de teléfono para todo lo que no fuera trabajo, eliminé de mis redes a cualquier pariente que estuviera repitiendo el discurso de víctima de mi madre y me enfoqué en seguir con mi rutina. No fue fácil, porque el ruido seguía, pero cada vez que me tentaba la idea de sentir lástima, recordaba que la lástima no cambia el pasado y mucho menos el presente. Recordaba también que lo más parecido a justicia que había experimentado era ver a esa mujer de pie, derrotada, frente a mi puerta, rogando por la ayuda que a mí me negó. Y con esa imagen en la cabeza, decidí que no iba a abrir ninguna puerta, ni literal ni simbólica, aunque todo el mundo alrededor me dijera que era lo que debía hacer. Actualización 3. Pasaron como 6 meses desde la última vez que supe de ella, un medio año largo en el que mi vida empezó a agarrar un ritmo que casi me daba miedo reconocer en voz alta por no espantarlo. Me acostumbré a esa tranquilidad rara que solo se siente cuando ya no estás corriendo de incendio en incendio. El trabajo se volvió predecible, llegaba a casa, cocinaba cualquier cosa con lo que tuviera en la alacena, veía una serie cualquiera y me dormía sin la sensación de que alguien estaba por patear la puerta. Los fines de semana hacía lavandería temprano para ganarle a la fila, pasaba por el mercado de barrio a comprar frutas y un pan que siempre sale tibio, y de vez en cuando me regalaba un café que sabe a postre. Lo más importante es que mi teléfono había dejado de ser una granada sin seguro. Silencio. Ese silencio me arregló el pulso y me devolvió una especie de dignidad chiquita pero mía. Por eso, cuando tocaron el timbre un sábado a media mañana y escuché su voz al otro lado del intercom, esa dignidad se me apretó en el pecho como si alguien la hubiera agarrado con una mano helada. Bajé con el corazón golpeándome las costillas y la encontré en el vestíbulo del edificio, parada junto a la pared donde los vecinos siempre pegan anuncios de paseadores de perros y clases de inglés. La reconocí al instante, pero también vi una versión de ella que no tenía registrada, más flaca, los pómulos marcados, el pelo con canas que le salían sin pudor. La piel con ese tono de gente que lleva días sin dormir o que solo duerme donde la agarra el cansancio. Llevaba una bolsa de supermercado doblada como si fuera cartera y unos tenis gastados que parecían prestados. Me clavó la mirada y dijo que solo necesitaba entrar un minuto, que estaba cansada, que quería sentarse, que no iba a causar problemas. Yo no me moví. Le dije que no iba a subir, que si quería hablar podíamos hacerlo ahí, con la puerta de vidrio abierta y la cámara de seguridad apuntándonos a los dos. Se encogió de hombros, murmuró que yo siempre he sido exagerado y se apoyó en la pared como si las piernas le pesaran una tonelada. Me soltó una historia atropellada que olía a desastre y a lástima mal administrada. Dijo que después de la estafa del tipo aquel estuvo dando vueltas de sofá en sofá, que una amiga la había hospedado unos días y que luego terminó en un albergue donde, palabras suyas, la gente está peor que yo. Como si eso fuera consuelo. Me contó que perdió un trabajo de temporada porque no tenía donde bañarse bien, que su celular apenas se mantenía con vida y que estaba tratando de conseguir citas con trabajadores sociales. Pero que todo se mueve lento y que no tenía a quien más acudir. Y entonces, como quien suelta la carta que guardó hasta el final, me pidió aunque sea un colchón en el piso, por unos días. Escucharlo me disparó un recuerdo brutal, el colchón en el suelo del apartamento de mi amigo, el olor a humedad del edificio.
La espalda entumida y la vergüenza de despertar cada mañana pidiéndole perdón al mundo por existir. Sentí la rabia vieja, la que me calienta la cara y me hace morderme la lengua. Le dije que no, y lo dije sin temblar. Le dije que no había colchón, que no había piso, que no había llave extra, que esa casa era mi refugio y que yo no iba a volver a vivir con el corazón encogido para que ella durmiera tranquila. Me miró con esa mezcla venenosa de incredulidad y desprecio que le conozco desde niño, y lanzó esa frase suya que ya es tatuaje, dijo que yo era una vergüenza, que cómo podía dejar a mi propia madre así. Que si mi padre me viera me desheredaría otra vez. Le respondí con calma, casi con un cansancio educado, que mi padre no me desheredó, que quien me sacó con lo puesto, a gritos y con la frente en alto de pura crueldad, fue ella. Dije que lo único que estaba haciendo ahora era devolverle la responsabilidad de sus decisiones. Cada quien se traga su propia mierda, dije, y lo dije mirándola a los ojos porque ya estaba harto de hablarle al piso. Ella cambió el tono de súplica a cálculo. Dijo que podíamos olvidar lo pasado, que si la dejaba estar unos días me prometía no meterse en mi vida. Cuando escuché olvidar sentí la carcajada nacer sola. Le dije que yo no vivía de amnesia selectiva, que no me convenía olvidar, que recordar es lo único que a veces te salva de repetir el mismo hoyo. Le recordé con palabras claras la tarde en que me tiró las llaves a la cara y me dijo que no las necesitaba, la noche en que dormí vestido porque el frío se te mete distinto cuando no sabes si te van a volver a abrir la puerta. Los turnos de cierre lavando platos hasta que los dedos se me arrugaban como pasas y sangraban con el jabón, los domingos en que me hacía el fuerte para no llamar a nadie a llorar. Y después le dije, sin elevar la voz, que ese colchón que pedía no existía para ella, que si iba a dormir en el piso no sería en el mío. No me limité a mandarla al carajo y ya, porque no quería dejarle a la culpa ni un milímetro por donde colarse. Saqué del bolsillo la hoja doblada que había preparado meses atrás para él por si acaso, la verdad en parte por consejo de la administradora del edificio y en parte por esa nueva costumbre mía de tener todo documentado. En esa hoja estaban escritos, con letra grande, el número de información comunitaria que conecta con servicios sociales, el contacto de un refugio para mujeres en la zona, otro de una organización que ayuda a víctimas de fraude y la dirección de una despensa de alimentos que abre 2 veces por semana. Le dije que podía tomar la hoja, que esos recursos existían para casos como el suyo, que ahí la podrían orientar mejor que yo, que no iba a darle dinero y que no iba a abrirle mi casa. Esto es lo que hay, dije, y estiré la mano. Ella miró la hoja como si fuera una burla. Dijo que no pensó que yo fuera a ser tan miserable, que me quedara con mi papelito y mi moral barata. Luego vino la amenaza disfrazada de lamento, como siempre. Dijo que si yo no la ayudaba iba a volver a llamar al trabajo, que la gente tenía que saber el tipo de hijo que yo era, que podía hablar con mi jefe, con mis vecinos, que no le temblaba la mano. Yo la escuché y sentí que se me alineaban las piezas de una manera que antes no me pasaba. Le respondí que ya había hablado con recursos humanos, que en recepción tenían instrucciones claras, que si se presentaba en mi trabajo la iban a sacar con seguridad. Y que si venía a tocar a mi edificio a cualquier hora yo iba a llamar al número que no es de emergencia para dejar constancia, y si insistía, entonces a la patrulla. No lo dije como quien amenaza por deporte, lo dije con el cansancio blindado de quien sabe que si no pones las reglas te las escriben encima. Ella frunció la boca, levantó la barbilla y me soltó un no puedes hacerme esto que a mí me sonó a cómo te atreves a dejar de obedecer. Hubo un silencio raro, de esos que crujen. Detrás de nosotros, alguien pasó con una caja de Amazon y el timbre de la puerta hizo ese pitido agudo que siempre me irrita. Yo le tendí la hoja otra vez, con paciencia. Esta vez la agarró, como si el papel pesara más de lo que parecía. Dijo que iba a pensarlo, que no prometía nada, que yo me iba a arrepentir. Me encogí de hombros porque no iba a regalarle ni un gesto más. Le dije que se cuidara, nada dramático, sin beso ni brazo ni carajo. Caminó hacia la salida con pasos cortos y yo me quedé donde estaba viendo cómo el reflejo de su cuerpo se deformaba en el vidrio. Cuando subí a mi apartamento tuve el impulso feroz de desarmarme, de tirarme en el sofá y soltar un llanto feo, de esos que te dejan con dolor de cabeza. No lo hice.
En lugar de eso, me serví un vaso de agua, saqué el teléfono y me mandé un correo a mí mismo con la hora, el lugar y un resumen neutro del encuentro. Adjunté una foto borrosa de la cámara del vestíbulo que la administradora me dejó tomar hace tiempo por si las moscas y guardé el papel con los recursos en la mesa de la entrada por si tenía que imprimir otro. Llamé al número que no es de emergencia, expliqué que había una situación de acoso familiar intermitente, pedí que quedara registro escrito por si en algún momento había que pedir una orden de protección. La persona al otro lado, con voz entrenada para no engancharse en el drama, me tomó los datos y me dijo que si volvía a suceder y me sentía en peligro no dudara en llamar al 911. Colgué con esa calma técnica que te dejan los protocolos, no te solucionan la vida, pero te dan un marco. Esa noche me cociné una cena humilde, pasta con ajo y un poco de aceite, la receta de supervivencia que me ha sacado de apuros 1000 veces. Comí lento, con la tele apagada, escuchando el ruido del refrigerador y la calle. Me dejé sentir el alivio y el asco a la vez. Alivio porque no me fallé. Asco porque ninguna historia con tu madre debería parecer un parte policial. Me fui a dormir tarde, no por insomnio sino porque me quedé mirando el techo y pensando en cómo, a veces, la justicia personal no es grandilocuente ni cinematográfica, a veces es simplemente sostener un no. Una puerta cerrada, un límite que suena seco pero que te salva. Me dormí con la frase que le solté clavada en la garganta, esa que me salió sin planearla, que cada quien se traga su propia mierda. Al despertar, la repetí en voz baja, no como un eslogan de venganza barata, sino como un recordatorio de que mi vida ya no es el basurero emocional de nadie. Y con esa certeza, abrí la ventana, dejé entrar el aire frío de la mañana y me preparé el café como si fuera un ritual de victoria pequeña, de esas que no se cuentan a nadie pero que te sostienen el día entero. Actualización 4. Había pasado casi un año desde la última vez que la vi en la entrada del edificio, con esa bolsa de supermercado que llevaba como si fuera un bolso de lujo y con los ojos vacíos de tanto pedir y no recibir. Durante ese tiempo me enteré de ella a través de rumores, comentarios sueltos de familiares que nunca se dignaron a llamarme para mi cumpleaños pero que, de repente, tenían toda la energía del mundo para sermonearme. Fue un primo el que un día me soltó, casi como al pasar, que mi madre había conseguido un trabajo limpiando en una gasolinera de la zona. Lo dijo con ese tono que mezcla reproche y lástima, como si quisiera plantarme la semilla de la culpa. Yo me quedé callado unos segundos, procesando la información. Me la imaginé con un trapo en la mano, arrodillada frente a un baño público, tragándose un poco de su propio veneno. No voy a mentir, sentí una satisfacción que me atravesó como un rayo. No porque me alegre del sufrimiento ajeno en sí, sino porque por primera vez en mi vida adulta ella estaba enfrentando algo parecido a lo que me había hecho pasar a mí. Claro que la familia no se tardó en convertir eso en un nuevo episodio de la novela donde yo sigo siendo el villano. Empezaron las llamadas disfrazadas de preocupación pero cargadas de juicio. Un tío con el que apenas he cruzado palabra desde que era niño me buscó solo para decirme que tenía que ser más grande que ella, que lo correcto era ayudarla, que la sangre pesa más que el agua. Lo escuché con paciencia, pero dentro de mí hervía esa rabia que ya no me explota hacia afuera sino que se asienta en la boca del estómago. Le respondí con calma, porque ya aprendí que levantar la voz solo me deja como el descontrolado de la historia. Le dije que yo ya era más grande que ella, pero no de la forma que él quería. Le expliqué que ser más grande para mí significaba haber roto el patrón, no haber corrido nunca a nadie a la calle gritándole que era una vergüenza, no haber usado mi dolor como excusa para aplastar al otro. Ser más grande era haber sobrevivido sin volverme igual de cruel, y eso era algo que nadie en esa familia quería reconocer. El tío insistió en que yo estaba dejando que el rencor me consumiera, que debía perdonar, que algún día ella no estaría y yo cargaría con la culpa. Y ahí fue cuando lo corté. Le dije que la culpa ya la había cargado toda mi adolescencia, que ya pasé demasiadas noches pidiéndome perdón por existir, y que si había un precio que pagar en el futuro, lo pagaría yo. Pero con la conciencia tranquila de no haberle abierto la puerta otra vez a quien me destruyó cuando era un crío. Él se quedó en silencio, quizás sorprendido de que no bajara la cabeza como antes. Con el paso de las semanas, me llegaron más rumores de cómo iba su vida.
Que trabajaba en turnos dobles, que a veces la veían recogiendo latas para venderlas, que estaba viviendo en un cuarto rentado en pésimas condiciones. Cada noticia me dejaba una sensación extraña, una mezcla entre alivio y una tristeza que no quería admitir. No tristeza por ella, sino por lo que pudo haber sido. Porque en algún punto de mi infancia yo sí soñé con una madre distinta, una que hubiera sabido cuidarme en lugar de destrozarme. Esa madre no existió, y ahora la mujer que quedó de pie era un reflejo triste, sí, pero también la prueba viviente de que cada acción tiene una consecuencia. El resto de la familia seguía girando el cuchillo. Un primo me dijo que estaban preocupados de que yo estuviera dañando mi alma por no acercarme a ella. Yo lo miré a los ojos y le respondí que mi alma estaba más sana que nunca desde que puse un límite. Que mi alma estaba rota cuando me despertaba en un colchón prestado pensando que era una mierda de persona porque mi madre me convenció de eso. Que mi alma estaba podrida cuando trabajaba jornadas de 15 horas solo para sobrevivir mientras ella dormía tranquila en la casa que mi padre había dejado. Ahora no, ahora mi alma estaba quieta porque por fin había entendido que no tengo la obligación de cargar con la vida que otro arruinó por sus malas decisiones. Me di cuenta de algo importante en todo ese tiempo. A veces la venganza no es un acto explosivo, no es una gran escena de película donde el abusado se venga con un golpe certero. A veces la venganza es más lenta, más silenciosa, y consiste en ver cómo la otra persona tiene que enfrentarse, por fin, a la vida sin la comodidad de tener a quien culpar. Yo no la ayudé y eso no me hace un monstruo, me hace alguien que aprendió que su paz vale más que cualquier mito de familia. Y si ella ahora pasa los días limpiando un baño de gasolinera, tragándose la vergüenza que tanto me escupió a mí, lo siento, pero eso es suyo, no mío. Así que cada vez que alguien me suelta la frase de debería ser más grande que ella, yo respondo lo mismo, con una calma que no busca convencer a nadie, sino recordármelo a mí mismo, ya lo soy. Porque nunca en mi vida traté a nadie como ella me trató a mí, y eso, al final, es lo único que necesito para saber que no repito la historia. Actualización final. Pasó poco más de un año desde que supe que estaba limpiando baños en una gasolinera y, sin darme cuenta, mi vida se fue poniendo tan en orden que me dio miedo tocarla por si algo se rompía. Cambié de turno en el trabajo, empecé a cocinar mejor que mi vieja pasta con ajo, aprendí a dejar preparado el almuerzo la noche anterior para no terminar gastando en cualquier porquería. Y agarré el hábito de caminar hasta el parque 2 calles más abajo antes del anochecer. Mis mañanas tenían un ritmo casi terco, café fuerte, ducha rápida, la mochila revisada con esa manía que se me pegó desde que viví con lo justo, y el teléfono en silencio hasta que llegaba a la oficina. Así iban los días, como si me hubiera subido a una cinta que por fin no me escupía hacia los lados. Por eso, cuando encontré el sobre en el buzón, en un día de mitad de semana cualquiera, me tomó un segundo comprender lo que estaba viendo. Era un sobre barato, de esos que venden en paquetes de 10 en cualquier tienda, con mi nombre escrito torcido, como si la mano que lo sostuvo se hubiera cansado a la mitad. No vi remitente, solo un sello pegado un poco chueco y un trazo de tinta azul atravesando el frente. Lo sostuve contra la luz del pasillo y sentí ese presentimiento viejo que huele a problemas. Subí las escaleras sin abrirlo, con el sobre agarrado entre los dedos como si fuera un papel caliente. Me senté en la mesa de la cocina con un vaso de agua al lado, apoyé el sobre y lo abrí con cuidado, como quien no quiere hacer ruido para no despertar nada. Reconocí su letra al primer golpe, esa letra filosa que siempre me pareció una especie de regaño. La carta era corta para todo lo que debía, pero estaba cargada de esas frases que suenan a disculpas sin meterse de verdad en el barro. Decía que se arrepentía, que no sabía cómo reparar lo que había hecho, que había estado mal y que el dolor la había vuelto dura. Me contaba, en tono lastimero, que había perdido trabajos, que había dormido en lugares donde nadie debería dormir, que había sentido miedo de enfermarse y no tener a quien llamar. Ahí, empujando la puerta de la redención, me soltaba la petición disfrazada de última voluntad, que quería verme, aunque fuera una vez, que nos sentáramos a hablar en un lugar público, que ella no iba a gritar. Que iba a escuchar, que necesitaba mirarme a los ojos para decirme que lo sentía de verdad. Y al final, como si no pudiera cerrar el párrafo sin morder, deslizó esa vieja necesidad de ordenar el mundo a su modo,
diciendo que la familia no entiende por qué soy tan frío, que ella fue criada de otra manera. Que hizo lo que pudo, que todos cometemos errores. Leí la carta 2 veces, después una tercera, y sentí una cosa rara detrás de la lengua, una mezcla de náusea y alivio, como si por fin alguien hubiera pronunciado una palabra que estuvo prohibida durante demasiado tiempo. Pero lo hubiera hecho mirando hacia otro lado. En otras épocas, una carta así me habría tenido sin dormir, armando discursos en la ducha, imaginando escenarios, escribiendo respuestas que nunca mandaba. Esta vez no. La dejé sobre la mesa, me serví otro vaso de agua y me puse a lavar un par de platos que quedaban en el fregadero. No fue indiferencia, fue otra cosa, más seca y más firme, la certeza de que ya no me iba a mover de mi lugar por el llanto de nadie. Cuando terminé de enjuagar, volví a la carta y la leí ya no como un hijo, sino como el adulto que tuvo que criarse solo. Y la verdad simple, sin barniz, fue que no necesitaba verla para cerrar nada, que no quería prestar mi cuerpo como escenario de su última función. Había vivido demasiados años atado a su humor, a su culpa, a su voz, y ahora que había aprendido a respirar sin permiso, no iba a ir a prestarle oxígeno para que armara una despedida según su guión. Me senté, agarré una libreta donde a veces anoto cosas que no quiero perder, y escribí con letra lenta una sola frase que parecía idiota pero me acomodó la espalda: no todo lo que suplica perdón merece una segunda vuelta. Guardé la carta en una carpeta transparente, junto con copias de los correos a recursos humanos y mis anotaciones de cada encuentro. No fue para tener un altar de rencores, fue por lo práctico. En este país, los papeles importan, las pruebas importan, las palabras escritas tienen un peso que las llamadas a medianoche no tienen. Pensé en responderle para dejar constancia de mi decisión, pero sentí que incluso eso era regalarle un rastro para volver. En lugar de eso, redacté un borrador sin destinatario, una especie de respuesta para mí, donde dejaba claro que estaba en no contacto, que no iba a reunirme. Que cualquier intento de aparecer en mi trabajo o en mi edificio iba a activar lo que ya tenía preparado con la administradora y con la policía del distrito que atiende llamadas que no son de emergencia. Cerré la libreta y me permití algo que no había podido en toda la tarde, odiarla un poco sin sentirme una basura por eso. No fue un odio hambriento, fue un resto, el sedimento pegado al fondo de una olla que ya lavaste, la marca de que ahí hubo fuego. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa, porque a veces lo más jodido no es decir que no, sino sostenerlo cuando el ruido baja. La familia, que siempre llega tarde pero llega, se activó con su habitual exactitud para el melodrama. Una tía me llamó para decirme que estaba vieja, que la vida no perdona, que si no la veía ahora después lo lamentaría, que se lo debía a mi padre, que era hora de ser más hombre. Me la imaginé con el teléfono pegado a la cara y un rosario en la otra mano, dictándome la moral como si fuera una receta. Le respondí que no necesitaba que me midieran la hombría, que no iba a discutir mi plan de vida como si fuera una reunión de comité familiar. Y que agradecía que no me volvieran a llamar para pedirme que rompa un límite que me costó años construir. Colgué con el pulso parejo, y me di cuenta de que lo que más me liberaba era esa nueva capacidad de terminar una conversación sin sentir que debía justificarme hasta por respirar. La única vez que dudé fue una madrugada, desperté con el corazón acomodado en el cuello y una escena cruzando la mente como un tren, ella, sentada en una sala de espera de hospital. El aire frío levantándole los pelos de los brazos, la boca reseca por la ansiedad. Me levanté, caminé descalzo hasta la cocina, me serví agua y me apoyé en el fregadero. Ahí mismo me dije, casi en voz, que una fantasía triste no debía gobernar mi realidad. Si de verdad hubiera una emergencia médica, ya no habría intentado por los canales que sí abren puertas, el número que no es de emergencia, un trabajador social, incluso esa tía que tanto sermonea. Lo que ella quería era mi presencia para cerrar su propio círculo, y no iba a pagar ese boleto. A la mañana, por si las dudas, imprimí de nuevo la hoja con los recursos que un día le ofrecí en el vestíbulo y la guardé en la carpeta con la carta. No me engañé, no era para dársela otra vez, era para tranquilizar a ese animalito ansioso que todavía vive en mí y se calma con listas. Un par de meses después de la carta, me llegó un aviso de que había correspondencia certificada a mi nombre en la oficina de correos. Fui un sábado, temprano,
con esa resignación que te da saber que no hay atajos. Firmé, recibí un sobre más grueso y lo abrí ahí mismo, en el banco de madera que da a la entrada. Era un paquete de papeles de un abogado barato, de esos que ponen anuncios en las paradas del bus ofreciendo divorcios rápidos y testamentos simples. Decía que mi madre quería iniciar una conversación formal para resolver asuntos familiares pendientes. No especificaba nada, pero el gesto estaba claro: convertir la culpa en trámite, trasladar el drama al terreno de los sellos. Respiré hondo, volví a casa, me senté frente a la computadora y escribí un correo de 2 párrafos al remitente de ese estudio, con una cortesía helada que aprendí a usar cuando me puse adulto de golpe. Expliqué que no había asuntos que yo estuviera dispuesto a resolver, que cualquier reclamo legal debía ser presentado por la vía correspondiente y que, en ausencia de un proceso formal, yo no autorizaba más comunicaciones. Al final, dejé constancia de que deseaba no contacto. Envié el mensaje, lo imprimí, lo guardé. No hubo respuesta. Y ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no me asustó. Un día, ya casi terminando el verano, fui al cementerio donde está mi padre. No voy mucho, no por falta de amor, sino porque nunca sentí que estuviera ahí. Pero esa tarde llevaba semanas dándome vueltas una idea, como un mosquito que no te deja en paz. Caminé entre lápidas, dejé una flor cualquiera, me senté en el borde de cemento y le hablé en voz baja, sin mirar al cielo ni pedir señales ridículas. Le conté que ella había mandado una carta pidiendo verme, que yo había dicho que no, que estaba bien, que trabajaba, que comía mejor, que dormía sin sobresaltos la mayoría de las noches. Le dije, con esa incomodidad de quien habla solo, que la parte más jodida de crecer es entender que amar a alguien no te obliga a permitirle todo, y que si él me veía desde donde fuera, ojalá supiera que yo estaba haciendo lo único que me mantuvo entero, ponerme primero. Cuando me fui, el aire parecía más limpio, o quizá era solo que llevaba menos peso en los hombros. La última noticia no me llegó de su boca ni de su puño y letra, sino de una vecina de la infancia que me encontró por redes y me mandó un mensaje largo, con esa mezcla de chisme y preocupación genuina. Me dijo que mi madre se había mudado de cuarto, que ahora compartía espacio con otra mujer que trabajaba en una lavandería, que la veían menos en la gasolinera, que se la pasaba con un abrigo gris incluso cuando no hacía frío. Agregó que había escuchado que estaba tratando de arreglar papeles, que alguien le había dicho que andaba con un abogado y que quizá me buscara otra vez. Le respondí con un gracias seco y le pedí que no me compartiera más novedades. No por crueldad, sino porque cada nueva pieza de información era una puerta entornada que invitaba a mirar. Yo ya había decidido vivir con las puertas cerradas, con las ventanas abiertas solo lo suficiente para que entre el aire. El cierre, si es que a esto se le puede llamar cierre, no fue un acto de teatro sino una mañana cualquiera en la que me descubrí preparando café y pensé en ella sin que me ardiera el estómago. Me acordé de su carta y de la frase en la que pedía verme aunque fuera una última vez. Me repetí que las últimas veces tienen truco, que te meten una cuerda al pecho y te tiran hacia atrás. Y entonces supe que mi venganza ya estaba hecha y que no necesitaba espectáculo. Mi venganza era seguir viviendo mi vida sin pedir permiso, mantener mi casa como un lugar donde no se grita, hacer las compras con calma, pagar mis cuentas a tiempo, aceptar un ascenso modesto sin darle a nadie el crédito de mis desvelos, y, sobre todo, no volver a hincarme ante la culpa que otros fabrican. A veces pienso que si algún día me avisan que murió sola, voy a sentir algo parecido a la pena, pero enseguida me acuerdo de que cada quien eligió su papel en esta obra. Ella eligió el suyo con saña, me tocó a mí elegir el mío con paciencia. No mandé respuesta. No la veré. No voy a darle el gusto de un final a su medida. Guardé su carta en la carpeta, cerré el cajón, barrí la cocina, lavé la taza, apagué la luz y salí a caminar al parque, ese de 2 calles que ya siento mío porque lo piso todos los fines de semana. El sol se estaba cayendo lento y el aire tenía ese olor a césped que cortaron el día anterior. Me detuve un momento, respiré hondo, y entendí que no tenía que hacer nada más para que la historia terminara. A veces, terminar es exactamente esto, dejar que el silencio haga su trabajo y sostener, con los dientes apretados si hace falta, que la puerta no se abre.
Y si alguien quiere llamarme rencoroso por eso, que lo haga. Prefiero 1000 veces ese adjetivo a vivir otra vez convertido en la vergüenza de alguien que nunca supo mirarse al espejo.